Cada año 30 participantes compiten por ganar el Royal Rumble. Y así como hay un solo ganador, también hay uno que se lleva la distinción de ser la peor entrada. Hoy en EOS Wrestling vamos a repasar quién quedó en la historia como el peor competidor de cada año en el Royal Rumble. Sin nada más que agregar, comencemos. 1988. Butch Reed. A pesar de no ser el que menos duró en esa lucha, Butch Reed quedó en la historia del Royal Rumble por las razones equivocadas. Butch entró tercero y tras hacer equipo con los Hart, fue eliminado por Jake Roberts, quedando en la historia como el primer hombre en ser eliminado de un Royal Rumble. 1989. The Warlord. Warlord tuvo la mala suerte de entrar justo cuando Hulk Hogan estaba eliminando a todos, y el Hulkster lo eliminó en tan solo 2 segundos. Al menos pudo hacer su taunt antes de entrar. Esta fue la eliminación más rápida hasta el momento y sostuvo su récord por 20 largos años. 1990. Shawn Michaels. Quizás a más de uno le sorprenda ver al rompecorazones en esta lista, pero cuando aún era parte de The Rockers tuvo la misma suerte que The Warlord. Solo que esta vez entró cuando tanto Hulk Hogan como Ultimate Warrior estaban limpiando el ring. Golpeó un par de veces a Rick Martel y antes de que se dé cuenta, Ultimate Warrior ya lo había eliminado, en tan solo 12 segundos. ¿Quién diría que 5 años más tarde Shawn ganaría 2 Rumbles seguidos? 1991. Bushwhacker Luke. Luke entró haciendo la caminata clásica de los Bushwhackers. Fue eliminado inmediatamente y se fue haciendo la misma caminata, un clásico. 1992. Jerry Sachs. El miembro de los Nasty Boys entró cuarto e hizo equipo con Ric Flair para atacar al British Bulldog. Una clothesline alcanzó para que lo lancen por encima de las cuerdas. Sachs se pudo sostener, pero festejó antes de tiempo. Una vergüenza su participación, pero al menos pudo participar, no como su compañero que se perdió el Rumble al ser apuñalado por un fan. 1993. Terry Taylor. Cuando Terry dejó el gimmick del Red Rooster, parecía que todo iba a mejorar para él. Pero no solo tuvo la mala suerte de entrar cuando Undertaker estaba eliminando a todos, sino que ni siquiera fue eliminado por el enterrador. Después de que Koko B. Ware le gana una pelea a puño limpio, Ted DiBiase aprovechó y los eliminó a ambos rápidamente. 1994. Billy Gunn. Antes de ser el hombre culo, Billy Gunn fue uno de los tantos hombres eliminados por Diesel en el Rumble 94, siendo la eliminación más rápida de esa lucha. Y hasta los comentaristas se rieron de su corta participación. 1995. Mo. Es difícil elegir la peor entrada en un Rumble donde más de la mitad de los participantes son Jobbers, pero Mo logró sacar ventaja sobre el resto durando tan solo 3 segundos. 1996. Doug Gilbert. No fue la eliminación más rápida, pero es extraño cómo este tipo que ni siquiera era parte de la empresa llegó a participar del Rumble. En el 96 el roster era tan flojo que Vince trajo gente de afuera para el Rumble, y Doug Gilbert ganó un torneo en USWA para participar, ganando dicho torneo con un personaje que copiaba a Freddy Krueger, pero por temas de copyright no pudo usar ese personaje en el Rumble. Y además, como dato extra, llegó tarde al show, así que WWF le cerró las puertas a una futura contratación. 1997. Razor Ramón. Cuando Scott Hall se fue a WCW, Vince dijo: tranquilos, tenemos a Razor Ramón en casa. El impostor entró tercero y fue el primer eliminado. Al menos al Diesel falso le fue mucho mejor. 1998. Tom Brady. El número 3 no es un buen puesto para entrar, salvo que seas Ric Flair. Y es incluso peor si justo cuando entras están Mick Foley y Terry Funk teniendo una lucha hardcore. El Jobber la sacó barata, ya que lo eliminaron rápido y siguieron golpeándose con sillas entre ellos. 1999. Gilbert. Otro Rumble repleto de Jobbers. Pero por suerte, nuestro amigo parodia de Goldberg nos dejó las cosas más fácil y se fue eliminado en tan solo 6 segundos. 2000. Farouk. El Rumble 2000 no fue una buena noche para Ron Simmons. No solo perdió la lucha por los títulos en pareja, sino que cuando entró al Rumble más tarde, fue inmediatamente atacado por la Mean Street Posse, y Big Boss Man aprovechó para sacarlo del ring en menos de 20 segundos. 2001. Taz. Tan solo un año después de su increíble debut en el Rumble 2000, Taz entró al Rumble 2001. Kane lo sentó en la esquina como si fuera un bebé y lo eliminó inmediatamente. 2002. Farouk. Otra vez. Esta vez no lo atacó nadie de afuera, pero se comió un stunner y Triple H se lo sacó de encima en menos de un minuto. 2003. B-Square. El ex Bull Buchanan ya tenía un pie fuera de la empresa cuando John Cena lo echó de su grupo, y en su última aparición en la empresa se fue humillado durando poco más de 20 segundos. 2004. Ernest The Cat Miller. Una de las entradas más falopa de la historia de los Rumbles. El ex WCW hizo su debut televisivo en el medio del Rumble, cuando Benoit y Angle estaban en el suelo, y aprovechó para hacer su rutina de baile junto a su manager. Ni bien se levantaron Angle y Benoit, los sacaron del ring rápidamente, y al mes siguiente ya estaban fuera de la empresa. 2005.
Simon Dean. Antes de entrar al ring, se tomó un tiempo para hacer su rutina de calentamiento. Y al ingresar, se quedó en una esquina con sus auriculares haciendo sentadillas, por lo que no escuchó la música de Shawn Michaels, que entró para eliminarlo. 2006. Sylvain. El canadiense convenció a Bobby Lashley de que no lo mate, solo para traicionarlo. Siempre me causó mucha gracia cómo le pide perdón mientras lo sigue golpeando, pero a Lashley no le causó tanta gracia y lo sacó volando hacia afuera del ring. 2007. The Miz. En su primer Rumble, Miz tuvo muy buen número de entrada, pero no le sirvió de nada ya que entró cuando Khali estaba eliminando a todos. Y no tuvo mejor idea que ir a hacerle frente. 2008. Shelton Benjamin. El Gold Standard tuvo un buen arranque, atacando a Miz y Morrison en la esquina, y después haciéndole su finisher a CM Punk. Pero antes de que se dé cuenta, se había comido una Switching Music y ya estaba fuera del ring. 2009. Santino Marella. A pesar de tener el número 28, Santino no estaba listo. 2010. The Miz. Otra vez. En este caso, el entonces campeón de Estados Unidos apareció antes de tiempo para atacar a su rival, MVP. Y 2 entradas más tarde era su turno de ingresar a la lucha, pero no contó con que MVP se había recuperado, y entró para devolverle el ataque, sacrificándose para eliminarlo. 2011. Alex Riley. En el Rumble de 40 hombres, hubo muchos que entraron solo para ser eliminados rápidamente. Pero si hay algo peor que ser eliminado rápido, es ser eliminado accidentalmente. En esta lucha se suponía que Alex Riley iba a eliminar a nada más y nada menos que John Cena. Pero tan solo 3 minutos después de entrar a la lucha, Alex Riley se resbaló y se cayó fuera del ring. Su eliminación pasó desapercibida porque la cámara apenas lo captó. The Miz, que estaba en comentarios, ni siquiera se dio cuenta que su aprendiz había sido eliminado. Y cuando lo vio fuera del ring, creyó que era una estrategia. Al final, se invirtieron los roles, y Miz fue quien eliminó a Cena gracias a la distracción de Riley. Pero este incidente fue una razón más para nunca pushear a Alex Riley. 2012. Épico. 2012 tiene muchos candidatos a la peor entrada. Tuvimos la participación de Ricardo Rodríguez, Único, un Jim Duggan de 58 años y 3 comentaristas. Pero de alguna forma, los campeones en pareja fueron los de peor participación, ambos siendo eliminados por Mick Foley. Pero el peor de los dos fue Épico, que tuvo la mala suerte de entrar justo cuando estaban luchando La Cobra y Mr. Socko. Y en tan solo 11 segundos, Foley se lo sacó de encima. 2013. The Godfather. El Padrino hizo su regreso sorpresa después de más de 10 años, con una versión PG del How Train, solo para recibir una dropkick y ser eliminado en cámara lenta por Dolph Ziggler. Godfather no se lo tomó tan mal y se fue bailando de la misma forma en la que llegó. 2014. JBL. Otro caso de un comentarista entrando al Rumble. Un regreso de JBL podría haber sido memorable, pero al estar de comentarista entró vestido de traje, y cuando le dio el saco a Michael Cole se regaló, y Roman Reigns aprovechó para sumar una eliminación más. 2015. Titus O'Neil. En la época en que WWE estaba obsesionada con romper récords, intentó romper el récord de Santino Marella, y quisieron que Titus sea eliminado en menos de un segundo, algo que necesitaba una ejecución perfecta, pero terminó siendo todo lo contrario. Titus se alejó mucho de las cuerdas, y cuando Reigns y Ambrose le hicieron la clothesline, se quedó enganchado y tuvieron que sacarlo a la fuerza. Terminó durando 4 segundos, y cuando lo enfocan fuera del ring, se nota que Titus estaba muy preocupado por haber hecho mal el spot y se veía venir las puteadas de Vince. 2016. Jack Swagger. En el Rumble 2016 hubo una lucha bastante particular en el pre-show. Un Fatal 4-Way por equipos donde los ganadores entrarían al Rumble Match más tarde. El equipo improvisado de Jack Swagger y Mark Henry ganó esa lucha, pero fue todo una pérdida de tiempo, ya que duraron 1 minuto entre ambos. Henry entró 22 y fue eliminado en 45 segundos por los Wyatts, mientras que Swagger fue el número 24 y duró solo 15 segundos, siendo humillado por Brock Lesnar. 2017. James Ellsworth. James no se animó a entrar al ring ya que Braun Strowman estaba dominando la lucha, pero tuvo la suerte de que la siguiente entrada fue Dean Ambrose, quien lo convenció que juntos le podían hacer frente a Strowman. Pero al final era bait, y Braun Strowman por poco lo mata con un chokeslam brutal hacia afuera del ring. 2018. Sheamus y Vicky Guerrero. En el Rumble masculino, Heath Slater fue la entrada número 5, y fue atacado por Baron Corbin, quien había sido eliminado y se sacó la bronca golpeando a todos. A partir de ahí, cada nueva entrada aprovechaba y golpeaba a Heath Slater en el camino, hasta que con el número 11, Sheamus le tuvo un poco de piedad y lo metió al ring.
pero para sorpresa de todos, Slater lo eliminó inmediatamente. En el día de su cumpleaños, Sheamus quedó eliminado sin despeinarse, durando tan solo 2 segundos. Por otro lado, en el Rumble de mujeres, Vickie Guerrero tuvo el honor de ser la peor entrada. Vino gritando como solía hacer en su época de GM, fue eliminada por todas las que estaban en el ring y casi se rompe las piernas al caer. 2019. Liv Morgan y No Way José. El récord de Vickie Guerrero duró poco, ya que Liv Morgan duró tan solo 8 segundos, siendo eliminada inmediatamente por Natalya. En el masculino tuvimos otro caso de WWE intentando romper el récord de Santino y fallando. Esta vez le tocó a No Way José, quien también se fue bailando a los Godfather en 2013, pero en el camino se cruzó a Drew McIntyre. 2020, Santina y Eric Rowan. En el Rumble de mujeres entró un tipo. No fue la eliminación más rápida, pero se autoeliminó a pesar de que Natalya se quiso robar el kill. Por el lado de los hombres, Eric Rowan tuvo la mala suerte de ser el que menos tiempo duró de los eliminados por Brock Lesnar. 2021. Alexa Bliss y The Hurricane. Después de que la golpeen entre todas, Alexa empezó a transformarse, pero antes de que termine su transformación, Rhea Ripley la eliminó como si nada. En el Rumble masculino, The Hurricane repitió el spot del 2002, el cual ya había repetido también en 2018. Para la tercera vez ya había perdido toda la gracia, y además fue la eliminación más rápida. 2022. Mighty Molly y Kofi Kingston. La Hall of Famer fue atacada por otra superheroína, quien la metió al ring solo para eliminarla inmediatamente. En el Rumble masculino, Kofi Kingston tenía que salvarse de la eliminación como cada año, pero no solo casi se rompe las costillas al caer contra la barricada, sino que también tocó el piso con ambos pies, quedando eliminado accidentalmente en tan solo 20 segundos. 2023. Baron Corbin y Chelsea Green. Corbin entró con el número de la mala suerte, y fue atacado antes de llegar al ring por un Lesnar que había sido eliminado previamente. Después de comerse un F5 en el ringside, Rollins lo metió al ring y lo eliminó inmediatamente. En el Rumble femenino, Chelsea Green hizo su regreso después de ser despedida en 2021, pero aún así no tuvo su mejor noche, siendo eliminada en 5 segundos por Rhea Ripley. 2024. Valhalla y Pat McAfee. Valhalla, con su personaje pésimo, fue interrumpida por R-Truth, que se confundió de Rumble, y la distracción hizo que sea eliminada en 5 segundos. Por otro lado, Pat McAfee entró al Rumble cuando Omos y Bron Breakker estaban cara a cara. Los miró un rato, se asustó y se quiso eliminar. Amagó con volver a entrar, pero finalmente se dio vuelta y se autoeliminó. Una pérdida de tiempo. 2025. Jada Parker y Ludwig Kaiser. En el Rumble femenino más reciente, Jada Parker fue la entrada con menos reacción del público. Inmediatamente botcheó y se fue eliminada 6 minutos después sin haber hecho absolutamente nada relevante. En el caso del Rumble masculino, Ludwig Kaiser entró con el número 13 y parecía tener una buena estrategia: esperar fuera del ring para entrar en el momento justo, pero le salió muy mal y Penta lo eliminó en 6 segundos. Y de esta manera concluye la lista de la peor entrada en cada Royal Rumble. Si están en desacuerdo con alguna de las entradas, me pueden dejar sus opiniones en los comentarios. Y si les gustó el video, no olviden dejar su me gusta y suscribirse para más videos así. Esto fue Nievas Wrestling y nos vemos en el próximo video.